¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Dios les bendiga, bienvenidos a mi canal. Es un placer y es un gusto poder estar aquí con ustedes compartiendo un poquito de lo que Dios nos ha dado. Y bueno, yo creo que si estás aquí es porque ya conoces mi contenido, mis canciones, las has estado escuchando, lo cual te agradezco muchísimo. Créeme que la respuesta que estoy viendo me anima mucho, me da mucha gratitud hacia Dios, mucha felicidad de ver de que muchas canciones son de bendición para muchas personas. Y si no me conoces, mi nombre es Elías García, te doy la bienvenida a mi canal y mi intención principalmente es intento agradar a Dios y bendecir a otros a través de mis proyectos. Y digo intentar porque soy humano, ¿no? Y sé que me puedo equivocar, pero esa es la meta principal. Ahora, este video es el inicio de una serie de videos acerca del origen, ¿no?, de las canciones. En la caja de la descripción te dejo los links para que puedas escuchar mi primer álbum, Huesos Secos, el cual es una recopilación de experiencias que he tenido la oportunidad, si se puede decir, pues sí, que he vivido, ¿no?, a lo largo de mi caminar en Cristo. Así que sé que no soy el único, sé que has pasado probablemente por situaciones similares a las mías, ¿no? Desde la gratitud, la confianza en Dios, que te alejas, Dios te trae, entre muchas otras cosas. Así que, pues bienvenidos a este primer video, y en esta ocasión, en este primer video, de la canción que vamos a hablar es Jeremías 23. A diestra y a siniestra enseñan estos animales. En cada servicio manipulan con sus fauces. La gente no lo entiende y solamente se convence. Lo que más le importa a Dios es darte cosas relucientes. Esta fue la primera canción que yo escribí hace 3 años. ¿Y cómo se originó? Jeremías 23, si ya la escuchaste, si no, te animo a 2 cosas. La primera, que escuches la canción. 2, a fin de incentivar la lectura de la palabra de Dios, te invito a que en otra oportunidad leas el capítulo completo de Jeremías 23 y vas a entender por qué se llama así, por qué la canción es así. Pero es muy común que muchas veces vamos en nuestra rutina diaria, ¿no?, de vida, estamos en casa, vamos a algún lado y vemos, escuchamos o nos enteramos de algo, y ese algo genera algo en nuestro interior, ¿no? A lo mejor tú traes una idea como de hacer un proyecto y ves algo en la universidad o en el trabajo que dices, oye, de aquí puedo hacer esto, ¿no? Son esos momentos, esos destellos, ¿no?, que te abren los ojos. Pero la diferencia de inspiración en el caso de Jeremías 23 fue una gestación, fue una, si puedo usar el término, germinación. O sea, fue un proceso largo. No fue algo que surgió de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque tristemente, bueno, yo estuve en una iglesia, salí de una iglesia en la que desafortunadamente me tocó ver cómo un hombre, un pastor que amaba a Dios, a su iglesia, que predicaba aún dentro del pentecostalismo, pues cosas correctas, cosas bíblicas, ¿no? Santidad, el regreso de Cristo, entre otras cosas, solo por mencionar algunas, con sus palabras golpear a la gente, exigir, demandar, hacer comentarios ofensivos, agresivos, y más allá de eso, que la palabra de Dios no era predicada, era usada para tratar de justificar enseñanzas que querían implementar, pero alguien que conoce la palabra de Dios sabe que la palabra de Dios no está enseñando eso. Así que permanecer en un lugar así por años, y aparte estar sirviendo, porque yo pasé por áreas desde enseñarle a los niños, tocar en alabanza de jóvenes, estar en células de jóvenes, dirigir las células de los jóvenes, ser pastor de jóvenes, pasar por muchas áreas de servicio. Tú esperas, ¿no? O sea, estás sirviendo y esperas que la gente se acerque a Dios, esperas que tu servicio sea de bendición, sea de utilidad para Dios, esperas que la gente pueda ser bendecida a través de tu servicio, esperas que Dios sea glorificado a través de tu servicio. En fin, quieres ver a tu iglesia feliz, quieres ver a tu iglesia sana. Y desafortunadamente me tocó ver cómo mucha gente se alejaba de la iglesia. Ya no quería saber nada de esa congregación en particular, no quería ya ni siquiera congregarse en otra iglesia.
porque era su primer acercamiento. Pensaban que todas las iglesias eran así. Así que ver eso, y no solamente verlo como de otros y yo desde afuera, sino yo estar en ese lugar, en esa iglesia, ver el comportamiento de ese pastor, de los profetas y apóstoles que invitaban, fue causando mella, o sea, fue causando pues sí, angustia, dolor en mi interior, no solo de mí, de muchos amigos y muchos familiares. O sea, hay mucha gente que sí se encuentra aún en esa iglesia con malestar espiritual. Pero es el Jeremías 23 es el resultado de todos esos años, porque yo me encontraba trabajando en un turno nocturno y era la hora de la comida, y me acuerdo que esa vez comí muy rápido, y me quedaba casi toda la hora completa, ¿no? de descanso disponible. Y pues en ese lugar no teníamos un internet tan excelente. O sea, bien, podías usar Facebook, Instagram, pero YouTube no. Entonces, oye, estás en una hora así sentado en una banca. Y aparte yo traía este malestar porque creo recordar que fue un domingo. Entonces había habido una reunión que había salido catastrófica. Catastrófica no me refiero a que alguien se lesionó o así, sino que el mensaje fue lo mismo de siempre. Y ya venía con un hartazgo. Así que gracias a la aplicación de notas de mi celular, pues la tenía así en blanco y simplemente empecé a escribir. Empecé a escribir la letra, empecé a escribirla y empecé a escribirla. Y yo creo que en esa noche me aventé entre el 70-80% de la canción. Y me gustó lo que estaba expresando, porque eran verdades, porque me gusta mucho como lo dice Stephen King, ¿no? De que a veces en las películas no puedes mostrar todo, pero en un libro, o sea, te puedes desplayar. Me refiero a la escritura. Entonces, lo que yo estaba plasmando en esas palabras era cosas que yo había vivido. Entonces fue como una manera de en ese momento hacer catarsis, como de que ya traigo todo esto, y lo empecé a sacar escribiendo. Y al día siguiente o a la noche siguiente terminé la canción. O sea, esa canción la escribí en 2 noches y se quedó guardada ahí. Esa canción la escribí, la tuve y no tenía manera de cómo hacerla, porque bueno, yo al menos personalmente considero que, bueno, yo no tengo voz de rapero. Yo sí creo que pues cuando escuchas un rapero tiene como una cierta voz que hace su música muy, muy pegajosa, o sea, que hace que su música pegue y llegue a más lugares, ¿no? Yo considero que no canto, que no rapeo, pero tenía la letra, ¿no? Así que esa letra se quedó guardada por años. Hace 3 años que escribí esa canción, se quedó ahí guardada. Y durante ese tiempo seguí presenciando lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y a veces los cristianos somos, no sé si ingenuos, no sé si a veces tenemos un exceso de confianza en el hombre a pesar de lo que nos dice la palabra de Dios, por lo siguiente, porque yo esperaba que cambiara. Yo amo a la gente que estaba ahí. Y es triste porque la gente pues no tiene la culpa, ¿sabes? O sea, la gente va a la congregación, va buscando a Dios, no saben, no conocen la palabra, justamente van a la iglesia porque quieren conocer la palabra de Dios, saber qué es lo que tiene Dios que hablarles a sus vidas, y ves toda esta distorsión. Así que viendo eso año tras año, terminó culminando en que yo tomé la decisión de salirme de esa iglesia. ¿Y por qué decía hace un momento que no somos a veces ingenuos? Porque era evidente que no iba a haber un cambio. Y desafortunadamente este tipo de individuos también muchas veces trabajan, a lo mejor ni ellos lo saben, o sea, que lo están haciendo, pero usan como un tipo de presión, ¿no? A veces de psicología. La gente a veces está tan dañada de la mente que dice, es que ¿por qué me voy a ir a otro lugar? O bueno, es que yo no lo puedo juzgar porque pues él allá con Dios, yo cumplo con ir a la iglesia y ya él allá con Dios. Pero así no es. O sea, cuando tú vas a la palabra de Dios,
ves cuál es el carácter de un pastor, cómo tiene que ser un pastor, qué no debe enseñar un pastor, qué debe enseñar un pastor, entre otras cosas. Y la gente muchas veces permanece en estos lugares por temor de no ofender a Dios, por no querer caer en la categoría de que están juzgando. Sin embargo, esto también es un error, porque una cosa es juzgar y otra cosa es condenar. O sea, condenar es, ese hombre se va a ir al infierno porque está enseñando esto y es un malvado. A ver, no sabemos, Dios lo puede quebrantar y lo cambia y lo restaura. Y gloria a Dios cuando eso sucede, o sea, que Dios vuelve a traer el corazón de sus siervos. Pero a ver, el Señor Jesucristo en ningún momento dijo que no podíamos juzgar. El Señor Jesucristo dijo que teníamos que tener cuidado en cómo lo hacíamos, porque Él dijo que no vayas a decirle a tu hermano de que trae una cosilla en el ojo cuando tú traes un tronco. O sea, si vas a hacer ir a hablar y a decir algo, pues tu vida tiene que estar bien. Ahora, yo hablo de juzgar en un sentido de, como en una balanza, ¿no? Pesar las cosas. A ver, esto que está enseñando, ¿lo dice la palabra de Dios? No. ¿El carácter que tiene esta persona refleja el carácter de Dios? No. Y así vas pesando. Entonces, cuando ves eso y que ha sido algo prolongado por años, llegas a la conclusión de que dices, oye, esta persona no ama a Dios, esta persona no está buscando a Dios, el Señor no está obrando en él, porque también tienen que entender, amigos, amigas, que muchas veces Dios permite cosas. Permite, me refiero a que Él no inspira a estos hombres a ser malvados, codiciosos y tratar mal a las almas. Me refiero a que Dios te advierte, te dice, tú no quieres entender, te deja. Y estos hombres siguen haciendo lo malo, entonces no va a haber una transformación. Así que yo creo que mucha gente sigue atada a estos lugares, sigue siendo herida espiritualmente, sigue en inanición espiritual porque no se les predica la palabra de Dios, por temor a no juzgar, porque tienen miedo de que Dios trate con ellos o se enoje con ellos porque ellos están juzgando o están tomando una mala decisión. Pero, mis hermanos, si tú piensas así o conoces a alguien que piensa así, déjame decirte que eso solamente es trabajo de presión y daño psicológico que te han hecho. ¿Por qué? Porque aún en la palabra de Dios, te debo el versículo, no lo tengo, dice, salid de en medio de ella, pueblo mío. ¿Por qué? Porque no es la voluntad de Dios. Vamos a pensarlo detenidamente, porque lo estoy explicando, pero a veces hace falta como que masticarlo o simplemente pensarlo. ¿Cómo va a ser la voluntad de Dios que tú estés, número uno, en una iglesia que no te enseña la palabra de Dios? ¿Cómo va a ser la voluntad de Dios que tú estés en un lugar donde te maltratan verbalmente, te exigen, te demandan dinero? Porque no es lo mismo, como dice el apóstol Pablo, cada uno dio como propuso en su corazón a demandarte, a prácticamente venderte los puestos, de que si tú quieres crecer aquí tienes que honrar, tienes que dar dinero, etcétera, ¿no? Cuando pones eso en balanza dices, oye, pues no, o sea, ahí Dios no está. Y a veces podemos, tenemos una lógica impresionante en el ámbito natural, pero cuando lo queremos aplicar a lo espiritual, ahí no se puede. Pero no es lo mismo. Si tú estás enfermo y necesitas ir a consultar y ves que un médico, en lugar de estarle dando tratamiento, medicamento a alguien que lo necesita, lo está envenenando, lo trata mal, hace cosas que lo van a hacerse poner peor, tú no irías a ir a ese consultorio, tú no irías a ese consultorio. Tú lo que dirías sería, no, pues me voy a un lugar donde hay un doctor de verdad. Pues es lo mismo. Y te digo, yo esto lo presencié completamente, de cómo un hombre que amaba a Dios, predicar sana doctrina, a pasar ahora completamente a demandarle a su iglesia, a prácticamente convertir la iglesia en un negocio, porque esa es la verdad. Eso es lo que ha pasado, y yo sé que mi experiencia no es la única, tristemente no va a ser la última hoy en día, y sigue sucediendo, pero por lo menos yo trato como de aportar algo. Yo sé que no soy el primer creador de contenido que habla de este tema, sin embargo creo que es algo que se tiene que seguir hablando, porque hay mucha gente aún dentro de estas iglesias que necesita escuchar que eso no es lo que Dios tiene que ofrecerles. Dios tiene para ofrecerles muchísimo más.
Dios tiene mucho más para ofrecer a tu vida, a la de tu familia, y ese no es el final. Créeme, te lo digo por testimonio, por testimonio. Si tú confías en Dios, lo pones en oración y te atreves a dar ese paso de fe, Él te puede poner en una iglesia donde vas a ser bien recibido, donde vas a ser amado, donde vas a ser alimentado con la palabra de Dios, donde vas a ser injertado en una comunidad de creyentes con los que puedes tener confianza, con los que puedes crecer. Puede ser llevado a una iglesia sana, disfrutar de la vida cristiana, de la vida espiritual, porque es demasiado hermoso. Por eso hace un momento decía que no es lógico, no es la voluntad de Dios permanecer en un lugar que es dañino para ti. No lo es. Claro, en la Biblia se habla de dificultades, se habla quizá de momentos difíciles de soportar, pero nunca cuando eso es de manera sistemática, porque tú no controlas un proceso que venga de parte de Dios, que un jefe de la nada te corra, alguna situación difícil, pero cuando en una iglesia, que se supone que es donde está la palabra de Dios, se convierte en una cueva de lobos, tú no te puedes quedar ahí. Tú tienes que tomar una decisión. Y no tiene nada de malo en ver por tu salud espiritual. Al contrario, somos responsables de nuestra salud espiritual. Por eso tenemos que confiar en Dios y pedirle que nos lleve a un lugar que sea el adecuado para nosotros. Y Jeremías 23 cierra con una advertencia. En el último verso habla acerca de que mi intención de del autor no es condenar ni incentivar el odio, ni que la gente no se levante a atacar a estos pastores o a estos falsos maestros, sino tratar de traer a conciencia de que, oye, un día vas a morir, o si el Señor regresa antes, te vas a presentar delante de Él, ¿y qué le vas a decir? Porque si fíjate, uno como creyente a veces trae el remordimiento de pecados que cometes. Ahora imagínate tú ser responsable de estar llevando, no tus almas, porque tú no moriste por ellas, sino las almas del Señor, por un camino. No solamente a ellas llevarlas por un camino equivocado, sino en el proceso maltratarlas, explotarlas. Yo no quiero estar en una posición así. Por eso la canción, a pesar de que es una canción potente, con una letra fuerte, que ataca directamente a los falsos maestros, estos falsos pastores que se han desviado por amor al dinero, al final lo que busca es despertar, de decir, oye, un día te vas a presentar delante de Dios, no es demasiado tarde, arrepiéntete. ¿Por qué? Porque todos vamos a estar delante de Él. Y cierro este video con esta advertencia. Dice la palabra que en aquel día gente se va a presentar delante del Señor Jesucristo y le va a decir, oye, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos un montón de maravillas. Pero nota algo, el Señor Jesucristo en ningún momento les dice mentirosos. El Señor Jesucristo en ningún momento les dice lo que dicen es falso. O sea, sí hicieron todas esas cosas, pero les dice, no los conozco, apártense de mí. Así que gente, ya lo saben, espero que el Señor siga usando la música, siga usando su palabra para poder despertar a más personas que puedan ser edificadas, que puedan ser bendecidas. Y si llegaste hasta el final de este video, te lo agradezco muchísimo. Gracias por estar apoyando este canal. Te voy a pedir la famosa y fastidiosa triada, ¿no? De dale like, suscríbete, déjale un comentario. Si te gustó el contenido, activa la campanita para que no te vayas a perder de ninguna pieza de mi contenido. Te deseo lo mejor, que el Señor te bendiga y nos vemos en el próximo video.